para variar, cobarde que ha tenido los sectores oligarcas en Venezuela. Hemos visto cómo en el pasado, a inicios de año prácticamente, y prácticamente que desde noviembre, diciembre, venían pujando por una campaña asociada al tema de los controles de precios, de cómo supuestamente había fracasado la visión de los controles de precios en el país para garantizar precisamente el abastecimiento de productos. Venían con una puja en función del mercado, de lo que es el valor del dólar y la especulación del dólar, incluso de todos los distintos precios en el mercado nacional, y posteriormente venían con esa puja, se toman las medidas que desde el punto de vista soberano deben tomarse y entonces reaccionan de manera cobarde como ha sido histórico. Vale la pena la referencia que la visión del gobierno revolucionario, la visión del gobierno del comandante Chávez es una visión de soberanía. Esto dista mucho de lo que incluso algunos han tratado de contrastar con lo que fue la década de los 90, donde teníamos gobiernos sumisos, gobiernos arrodillados al Fondo Monetario Internacional, que vieron e implementaron una cantidad de medidas asociadas al Fondo Monetario Internacional, entre ellas precisamente la liberación de precios, aspecto contrario al que ha venido garantizando el gobierno del comandante Chávez. Y adicionalmente lo que son los recursos internos por parte del Estado venezolano para garantizar la inversión y el desarrollo del país. Estos son temas cruciales que se asocian a una visión de nuestro país, de nuestro proceso revolucionario y sobre todo los niveles de conciencia profunda que ahora más que nunca se demandan de todo nuestro pueblo para una batalla enorme que es la batalla precisamente de este tercer ciclo de la Revolución Bolivariana, que es la batalla económica. Es una batalla contra la especulación, es una batalla contra las oligarquías y es la batalla para garantizar el pleno abastecimiento y crecimiento de la economía nacional. Solamente para hacer referencia a una falsa premisa que anda por ahí circulando, y es la premisa de que como hay un ajuste cambiario, entonces deben ajustarse nuevamente los precios de todos los productos a nivel del mercado. Esto es una premisa falsa. Es una premisa falsa sobre todo porque está vinculada a pretender que los valores especulativos que ya habían asumido desde noviembre, diciembre del año pasado y que tuvieron durante el mes de enero, deben volverse a incrementar. Vamos a poner un ejemplo para poder mostrar lo que estamos haciendo referencia. Mostrábamos, por ejemplo, el precio de los cauchos, de los neumáticos. Hacemos referencia al caso del precio, por ejemplo, de los rines del RIN 13, que es un caucho que el Estado venezolano otorga las divisas para importar este caucho. Pues bien, las mayoristas lo importan a 270 bolívares el caucho, posteriormente lo venden en 700 a los distribuidores y posteriormente a 1.200 al detal. Cuando nosotros vemos todas esas escalas de especulación que se han venido planteando y vemos el ajuste cambiario, vemos que el ajuste cambiario sería el precio del caucho todavía por debajo del precio que le han vendido a los mayoristas desde el punto de vista de la distribución. Es decir, que la medida de ajuste cambiario que ha planteado el Ejecutivo Nacional a través de la Vicepresidencia, lo económico financiero y la rectoría del profesor Giordani es un ajuste que va acompañado de una serie de medidas precisamente para fiscalizar y para garantizar que cada dólar, cada divisa que es otorgada por el Estado venezolano tiene posteriormente el seguimiento para que la persona distribuya y venda precisamente al valor de cambio con el precio que digamos que tenga desde el punto de vista del margen de ganancia, pero márgenes de ganancia que no sean grotescos. Al mismo tiempo, esta medida la hemos estado analizando y es un aspecto muy importante que vale la referencia. Vamos a sostener otras reuniones durante esta semana, va toda una visión profunda con el tema del Mercosur y en este caso es el ajuste, la implicación que tiene para fomentar la base exportadora de nuestra economía venezolana. Es decir, con este ajuste cambiario se fortalece todavía más la base productiva de nuestro país y sobre todo la base productiva con miras hacia la exportación. En este sentido vamos a tener ya las reuniones por instrucciones del Vicepresidente Ejecutivo de la República esta semana del órgano que se ha creado con la orientación del Mercosur. Ya tuvimos reuniones, en este caso con Brasil, el sábado pasado con nuestro canciller y el canciller patriota, y uno de los temas que analizamos era las exportaciones de Venezuela hacia Brasil y los planes inmediatos que vamos a efectuar. En este caso, por ejemplo, una visita que vamos a tener todo el área económica productiva en Manaos el próximo 21 y 22 del mes de marzo. Vamos a tener esta visita en Manaos con la idea precisamente de fomentar esa base exportadora. Es decir, que mucha madurez, mucha convicción revolucionaria en función de lo que son los distintos ajustes que se tienen, pero sobre todo señalar con firmeza y
con una guerra rodilla en tierra de todo nuestro pueblo contra la especulación y contra los especuladores. Ese es un llamado central, sobre todo en la madurez que nosotros tenemos de lo político, de lo social, ahora una madurez en lo económico y precisamente ponerle un parado a los factores de especulación que han tenido en nuestro país y garantizar el funcionamiento y el crecimiento de la economía. Esto además vale la pena la referencia, hemos recibido llamadas de distintos sectores productivos, incluso privados, ven lo positivo que tiene la medida para fomentar la base productiva económica nacional y por supuesto lo que es la fase de transición que ya ha anunciado el vicepresidente económico financiero, profesor Giordani, en función del desarrollo de la economía. Al mismo tiempo, vamos a tener distintas entregas de recursos, continúan las entregas de recursos para el sector económico productivo, vamos a tener todo un despliegue con el vicepresidente ejecutivo durante esta semana, la próxima semana, y en ese marco el vicepresidente ejecutivo, el compañero Nicolás Maduro, con instrucciones del comandante Chávez, ha aprobado un conjunto de recursos de suma importancia precisamente para el desarrollo productivo de nuestro país. Así, por ejemplo, para poder hacer referencia a estos valores, el vicepresidente con las instrucciones y los fondos que de manera soberana tiene el país, precisamente por tener una política monetaria, por tener una política de estabilidad económica, por tener el Fonden, que algunos incluso querían que no existiera y que existiera el Fondo Monetario Internacional como rector de nuestros recursos. Pues no, hay la plena soberanía sobre nuestros recursos, ahora podemos tener recursos para la inversión. En este caso, por ejemplo, se han aprobado recursos para los proyectos de valor estratégico, el caso de Cerlaca, el caso de la siderúrgica José Ignacio Abreu de Lima, allá en el estado Bolívar, el complejo Pulpaca, que va a tener capacidad de producción de 250.000 toneladas de papel prensa, un tema muy importante para el aprovechamiento de capacidad forestal de nuestro país, la planta de tubos sin costura, allá dentro de la poligonal de Sidor, la planta de concentración de hierro, precisamente ese hierro que el neoliberalismo dilapidó desde el punto de vista de recurso natural, tiene fuentes de recursos y ha sido autorizado solamente, para que tengamos una idea, en el primer trimestre del año en curso, 2.308 millones de bolívares, 517 millones de dólares y 22 millones de euros. Y posteriormente, en la fase siguiente de inversión, 1.891 millones de bolívares, 432 millones de dólares y 52 millones de euros. Esas sumatorias son inversiones del presente año y, por supuesto, viene la pregunta de dónde vienen los recursos para la inversión de manera soberana en nuestro país. Pues viene de la administración de la renta petrolera para invertirla en función del desarrollo de nuestro país. Al mismo tiempo, para la empresa Rialca, un tema fundamental que es la transformación del aluminio. Tuvo un aspecto fundamental para generar soberanía en nuestro país. En el caso de Rialca se ha aprobado una inversión de 62.287.000 bolívares y 1.355.000.000 de dólares. Esto van a ser recursos provenientes de Fonden, nuevamente la soberanía destaca y son adecuaciones desde el punto de vista tecnológico de esta empresa. Otro caso que va a verse privilegiado del ajuste que hemos venido haciendo desde el punto de vista económico es el caso de Alentuy. Aquí se fomenta la capacidad exportadora de esta empresa. Este año, para que tengamos idea, 82 millones de envases tienen como base de exportación destinados a Brasil. Eso es nuevas fuentes de economía. Ya hemos tenido un crecimiento de casi 40 compañeros solamente en esa planta con crecimiento por expansión de la economía y en este caso se han autorizado 136 millones de bolívares también provenientes de Fonden. El caso de Alucasa, otro caso que es la transformación del aluminio para aquellas personas que nos escuchan, para que puedan tener una idea. Cuando hablamos del aluminio vendido como lingotes, estamos hablando que el precio internacional está en cerca de $2.000 la tonelada. Cuando hablamos del aluminio procesado, estamos hablando que puede llegar a cerca de $17.000 la tonelada. Evidentemente uno se pregunta, ¿a quién le interesa que no se desarrollen estas industrias en función de la cadena de valor? Bueno, le interesa a las transnacionales que pretenden que sigamos siendo fuentes proveedoras de materia prima. En el caso de Alucasa, se ha aprobado una inversión de 12.451.000 bolívares, también con recursos que van a ser retornables de Fonden y recursos en dólares que serían equivalentes a 3.315.000 de manera adicional. Otro recurso que se ha aprobado, todos ustedes ven la enorme inversión en el área económica productiva, es el plan para Maderas del Orinoco para cultivar, para plantar este año 40 millones de árboles.
para que veamos eso, el salto que significa. El año pasado ya dimos un salto, hicimos 20 millones de árboles, ahora vamos por 40 millones, y esto es una inversión de 343 millones de bolívares. Esos árboles ahora son para la producción de muebles, para la producción de lo que va a ser el requerimiento de pulpaca, pero adicionalmente para la construcción directa de viviendas. De la misma manera, recursos asociados a los proyectos de Argentina e Irán, varias de esas fábricas, casi 60 fábricas han venido concluyéndose en estos años, y este año es el repunte final de todas las fábricas que se tienen con Irán y Argentina, y en este caso son 431 millones de dólares para el primer tramo de un total de 1.1 millones de dólares. Así seguimos con los distintos recursos. Se ha aprobado, por ejemplo, para las fábricas de motores, ahora vinculados a la producción automotriz en nuestro país, y un tema muy importante es que el vicepresidente ejecutivo ha autorizado la creación de 10 empresas automotrices que van a ser las pares del desarrollo que se ha tenido en este sector vinculado a la producción de vehículos de pasajeros y adicionalmente vehículos asociados a todo lo que es la parte de vehículos de cargas, camiones, etcétera. Otro tema de suma importancia son inversiones que ha aprobado el vicepresidente en una discusión muy cuidadosa con el presidente Chávez en función del Plan Guayana y las inversiones del Plan de la Patria en el marco del presente año, del año 2013. En el caso de Guayana, por ejemplo, se han aprobado recursos para un plan especial de normalización de la capacidad instalada de la CBG Benalún, adecuación operativa de la planta de reducción de colada y adecuación tecnológica del sistema de suministro de energía eléctrica ACDC a las celdas de CBG Benalún. Esto es una inversión especial, es con recursos del fondo chino. Otra vez sale la pregunta, cuando uno dice recursos de Fonden, recursos del fondo chino, está hablando de soberanía, eso que a la oligarquía tanto le desagrada, esa palabra que parece que le produce estupor. Bueno, soberanía es distinto a Fondo Monetario Internacional, es distinto a especulación con el pueblo. En el caso de Benalún se ha aprobado inversiones que tienen un monto total de 498 millones de dólares, y en la primera fase de inversión para el presente año estamos hablando de 125 millones de dólares para la adecuación de la planta de reducción de colada y 87 millones de dólares para la adecuación del sistema de suministro de energía eléctrica. Este es el inicio de proyectos estructurales desde el punto de vista de la CBG Benalún. Adicionalmente, en el caso de Ferrominera del Orinoco, se ha autorizado el endeudamiento por la vía de la banca pública de 668 millones de dólares para llevar adelante los procesos de adecuación de esta planta. De la misma manera, los recursos de CBG Bauxilum, CBG Carbonorca, CBG Alcasa y CBG Benalún para el año 2013, para una inversión de 7 meses que va a tener un proceso interesante desde el punto de vista de la fiscalización, de generar nuevas dinámicas dentro de las empresas, procesos de ahorrar costos, de optimizar la producción, se van a autorizar en total 3.393.000 bolívares, 3.393 millones de bolívares y 163 millones de dólares que van a ser productos de un proceso de fiscalización específico que ya se ha conversado con los distintos presidentes de las empresas, y a partir de ello se va a adecuar un cronograma de inversión. De la misma manera, el vicepresidente ejecutivo de la República ha dispuesto, ha generado la disponibilidad de recursos para otros planes de inversión que se adelantan también en Guayana, sumamente importantes, como por ejemplo es el caso de Sidor y los 314 millones de dólares que estaban aprobados y que deben ajustarse a un cronograma. Ahí está adelantándose en conjunto con los compañeros de la CBG, con los compañeros de Sidor y los compañeros del despacho de la Presidencia de la República, una fiscalización sumamente interesante, todo acompañado para optimizar las capacidades de producción y generar el cronograma de mayor idoneidad para estas inversiones. Como vemos, son inversiones en el área económica productiva, inversiones fundamentales para los proyectos estructurales en el marco del Plan de la Patria y sobre todo inversiones para una economía productiva. No es la economía de la especulación, no es la economía de la burguesía comercial que cambió los latifundios en la década de los 40, en 1940, cambió los latifundios para hacerse de base comercial y posteriormente especular con el pueblo. Aquí hay una economía sana, una economía que crece, una economía que sigue produciendo y sobre todo un parámetro muy sencillo. Lo que ha sido la visión de controlar precios, de controlar ahora con mayor fuerza todavía la especulación, tiene connotaciones claras.
es el cambio de la talla de cada uno de los habitantes de nuestro país, se plasma en los cambios de las tasas de mortalidad infantil de nuestro país, se plasma en las condiciones de salud de cada uno de nuestros habitantes, es decir, que son acciones concretas que se ven en el rostro de cada uno de los habitantes. Va a continuar esa política, por supuesto, de manos del comandante Chávez, y es la visión de la economía productiva que tiene todos los ajustes que hagan falta, pero además un gobierno que trabaja todos los días, absolutamente, los ministros del comandante Chávez trabajan todos los días permanentemente por vigilar que no venga ninguna burguesía, ninguna oligarquía a solapar los derechos de nuestro pueblo.